Algunos ajustes de campo usando el campo numérico como ejemplo. Los diferentes tipos de campos tienen distintos ajustes. Aquí hablamos del campo numérico, porque en la mayoría de los casos son los campos numéricos los que se configuran. No todos los campos en esta tabla son números. Este campo es una cadena, por ejemplo. El tipo de campo se muestra en esta área, el signo más a la izquierda en los parámetros del campo. El ajuste más básico de un campo numérico es el número de decimales. ¿Dónde se configura esto? Estamos hablando de estos ajustes. Aquí está, el número de decimales. El parámetro está activado. Cuando está habilitado, aparece una marca de verificación y se ingresa un valor en este lugar. Si la casilla de verificación está desmarcada y se ingresa un valor, este parámetro queda inactivo. Es decir, no solo se debe ingresar un valor, sino también marcar la casilla para habilitarlo. El siguiente es un ejemplo de la sección Mostrar en la web. Supongamos que tenemos muchas casillas de verificación diferentes aquí, y estos parámetros son hijos de Mostrar en la web. Apagamos Mostrar en la web y lo volvemos a encender, y verás que todas las casillas de verificación que están dentro se desmarcan. Es decir, cuando desactivas un parámetro principal, todos los valores secundarios se desactivan. Si esto es un error y lo desmarcaste por accidente, no guardes el valor del campo, simplemente sal y vuélvelo a abrir. Esto también puede ser un truco. Si tienes un campo con un montón de ajustes y deseas restablecer, por ejemplo, la sección Mostrar en la web, simplemente la apagas, la enciendes y todos los parámetros se reinician. Luego puedes marcar el que desees. Volvamos a los decimales. Tenemos 15 valores en este espacio, y de hecho será posible ingresar 15 dígitos. Pero Totum solo maneja 10 en sus cálculos. Los últimos 5 se perderán y se convertirán en 0. El siguiente parámetro relacionado con esto es el redondeo. Ten en cuenta que el redondeo siempre está activo, es decir, existen 3 direcciones en las que un número puede redondearse hacia arriba, hacia abajo o de forma matemática, pero no tiene una casilla de verificación para activarlo o desactivarlo, porque siempre funciona. Relacionado con él está el parámetro del paso de redondeo, que puede estar deshabilitado o habilitado, pero el redondeo en sí siempre opera. El redondeo funciona cuando el valor ingresado o codificado no se ajusta a la cantidad de decimales establecidos, o cuando no tienes decimales pero sí un paso entero. En este caso, el redondeo se aplicará. Guarda. Aquí, el segundo campo muestra que el número de decimales a procesar es 10 después del punto, el resto se convirtió en 0. El siguiente parámetro más utilizado es el de visualización monetaria. Se ve de la siguiente manera. Podemos marcar la casilla para formato monetario y, dependiendo del esquema de idioma, se mostrará el valor monetario. Para el esquema español, el valor no monetario se muestra sin espacios entre los millares y con un punto como separador decimal. Los valores monetarios se muestran con un punto como separador de millares y con una coma como separador decimal. El formato monetario se usa a menudo con 2 decimales después del punto y con una unidad de medida. Aquí aparece un símbolo de dólar, y existe otro parámetro que te permite colocar la unidad de medida antes del valor, no después de todo este bloque, incluyendo los prefijos y estos parámetros. Esto solo afecta a la visualización. Internamente, el valor se mantiene como, por ejemplo, 10, se almacena como 10. Cuando lo abres para editar, se ve de esta forma, pero se muestra con condiciones adicionales. El siguiente punto importante es si se puede usar una cadena como número. Sí, pero solo si ingresas un valor en este campo que consista únicamente de dígitos. Y si hay separadores decimales, el punto es obligatorio. Aquí, por ejemplo, se utiliza la coma como separador en el ejemplo y en este lugar también. En el campo SumTest, ¿qué estamos haciendo? Resumimos estos y esos valores mediante código. Es decir, money plus string as num. Y aquí vemos un error. Indica que uno de los parámetros no es un número, porque 88,67 no es un número, sino una cadena. No se pueden realizar operaciones de suma entre un número y una cadena. Por lo tanto, se produce un error. ¿Se puede ingresar un valor de cadena en un campo numérico? No, no se puede. Esto se bloquea de inmediato. Si intentamos guardar un número con letras o solo letras, nos dirá que no es un número y no nos permitirá guardarlo. Muy a menudo no se utiliza solo el formato monetario estándar, sino un formato sobrescrito. ¿Cómo es?
Ponemos ManeTree y luego cada uno de los elementos, prefijo, separador de miles, separador decimal y sufijo, es decir, el valor que se puede sobreescribir habilitando el parámetro correspondiente. Si el parámetro está deshabilitado, entonces este parámetro no se sobrescribe. Observa que cuando usamos una unidad de medida, aparece en el encabezado del campo después de la coma. Cuando usamos el sufijo, no se muestra. Los campos numéricos también manejan valores negativos. Para ingresar un valor negativo, debemos colocar el signo menos, por ejemplo, 100. Totum tiene la opción de ingresar un valor relativo. Si queremos, por ejemplo, restar 10 a este valor, debemos ingresar lo siguiente. Plus minus 10. Obtenemos menos 110. Si queremos sumarle 10, ingresamos plus 10, y eso es una adición. Si ingresamos minus 10, se introducirá un número negativo final. Puedes formatear un valor negativo de manera diferente. Esto se puede especificar en el prefijo, el separador de miles, el separador decimal y el sufijo. Si colocas un doble asterisco, este servirá como patrón antes para los valores positivos y 0. A continuación vendrá el formato para los valores negativos. Por ejemplo, en este lugar tenemos un valor de menos 10. Aquí está, menos 10. Y tenemos que el prefijo para negativos es un corchete, seguido de un espacio y PCs. Eso es todo. Nuevamente, te recuerdo que esto es solo para la visualización. En el código, cuando obtienes el valor de este número, sigue siendo menos 10. Eso es todo. Hasta el próximo vídeo.